hace su función. Vamos a ver. Estamos ahí. El micro tiene buen sonido. Vale, perfecto. Pues nada, aquí estamos estrenando una nueva sección que me hacía ilusión empezar. Eh, la voy a titular, pues como veis ahí, ¿no? Estos relatos nocturnos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de este libro, Crónicas del Destino 16. Es un proyecto que quería hacer hace bastante tiempo. Y bueno, hoy voy a hacer una pequeña introducción. Ahí tenéis aquí arriba lo que es la página web del autor, por si en algún momento os gustara o decidiréis, no sé, tener más información. En la propia página tenéis un poquito todo, ¿no? Lo que es descripción de los personajes, mapas, todo lo relacionado con el libro. A ver, voy a colocarme esto por aquí. Perfecto. Ah, mira, Walkie me acaba de hacer un follow a las 11. Gracias por el follow. Sé que ahora mismo no estarás activo, pero gracias. Y bueno, voy a leer un poquito las notas del autor referente a lo que es el resumen del libro. Llegaré un poquito a lo que es el prólogo de primer libro de la primera trilogía. En principio van a ser dos trilogías. Y bueno, pues vamos a empezar. Este libro, esta idea empieza un poquito en nuestra adolescencia, ¿no? Con un pequeño experimento mediante un juego de rol. Y a raíz de ahí, pues surgió un poquito Destino 16, ¿no? Luego ya con el tiempo el autor pues va dándole un poquito de forma, ¿no? Va desarrollando unos personajes, va desarrollando un mundo y llega a darle forma a esta primera trilogía, ¿no? Que es Crónicas del Destino 16 y el Despertar. Así que bueno, vamos a leer un poquito lo que es la carta de presentación y si veo que os va gustando, pues todas las noches os iré relatando un poquito lo que es la historia capítulo a capítulo. Buenas noches. A modo de breve resumen, ¿no? La obra trata sobre tres personajes que acaban mediante una especie de portales a otro mundo en un planeta parecido a la Tierra. El planeta que ha desarrollado el autor comienza con una ausencia total de tecnología en un entorno similar a la época medieval. Pero a lo largo de los tres libros, poco a poco se va convirtiendo en un futuro muy avanzado, una tecnología muy avanzada. Allí existen cuatro dioses que conviven con los habitantes de ese planeta y simbolizan o representan lo que son los cuatro elementos. La historia comienza con la llegada de estos jóvenes y la repentina desaparición de los dioses. Eh, y como resultado, los protagonistas tendrán que descubrir el paradero de estos dioses y tratar de descubrir cómo regresar a su hogar. Se dan cuenta que los personajes principales, que a través de sus sueños, eh, les predicen una especie de catástrofe que destruirá por completo el universo y tienen un poquito que indagar y tratar de resolver este problema, ¿no? La historia, la verdad es que es bastante entretenida, es inteligente, no se exagera con lo que es la violencia gratuita y propone buenos enfoques de resolución de problemas para jóvenes y personas un poquito más entrada en edad, fomentando lo que es la superación, la autorrealización durante la trama, en la que no es necesario realmente luchar para salir victorioso, ¿no?
El autor propone varias alternativas para llegar a esos fines. En relación a lo que es la psique de los compañeros de la historia, ¿no? Se combina y se fomenta la relación parental, ¿no? Que son abuelos, nietos, sobrinos, tíos o incluso entre padres e hijos. Hay una fuerte énfasis entre la inocencia de los niños de la historia, que al final resulta ser los protagonistas con un papel fundamental entre los sucesos que estarán por llegar, y deja claro otras cuestiones de interés entre los que este mundo deben realizar, como rechazar el odio, el racismo y, y otros temas que podemos encontrar hoy en día en la actualidad. El tema sigue los principios de muchas tendencias filosóficas aplicadas de una manera simple y fácil de entender para que os hagáis una idea, algo similar como la película Una arruga en el tiempo, pero con un enfoque mucho menos enrevesado y por lo tanto más comprensible. Además es una historia muy adaptable y que se fusiona fácilmente con otras películas de la industria del cine de ficción, dado que el multiverso que se desarrolla tiene en cuenta estas posibilidades, haciendo que el producto, ¿no? Sea algo que entrelaza las sagas cinematográficas para crear un gran mundo extendido del mundo, como por ejemplo podría ser DC, Marvel, etcétera. En esta línea podría dar los ejemplos como películas de John Carter, La Rueda en el Tiempo, como he indicado antes, o incluso sagas como Alien o Predator. Finalmente, al autor le gustaría enfatizar, ¿no? Que a lo largo de la trilogía crea criaturas nunca antes vistas, ¿no? Además de reutilizar otras ya existentes, como por ejemplo eh, el autor crea una raza nueva que serían lo que son los estratos, los Snook, observadores del cielo, y reutiliza otros como por ejemplo genios, hombres lobo, vampiros, cyborgs y otros muchos, ¿no? Como podría ser algunas sagas más fantásticas, ¿no? De fantasía y demás. Sí, la verdad es que la trama tiene muy buena pinta. Ya iré leyendo pequeños fragmentos para que introduciros un poquito en la historia. Y yo me he leído los dos primeros libros enteros, estoy actualmente en el tercero de lo que es la trilogía, y realmente me está llenando y me está gustando bastante. Bueno, también he de remarcar, ¿no? Que por mi cercanía con el autor, pues estoy dentro del libro, encarno uno de los personajes que aparecen en el libro. Dentro de esta saga, ¿no? Que sería el primer libro, El Despertar, eh, tiene un prólogo bastante chulo, ¿no? Que es el que pasaré enseguida a leer. Y bueno, si queda alguien activo, pues me quedaré un ratito a lo que son responder a algún tipo de preguntas sobre lo que es el libro. Y si no, pues cerraría un poquito este episodio, que sería lo que es la presentación, para posteriormente seguir o continuar en otro momento. El prólogo del primer libro sería el siguiente. En la oscuridad de la noche, bajo el cielo tormentoso, se encuentra sentado frente a una hoja de papel. La luz es tenue y con el cuerpo y la vista debilitados por el paso del tiempo, empieza a escribir las primeras líneas de esos maravillosos hechos que vivió hace tantos años. Mientras tanto, no puedo dejar de hacerme la pregunta que todos hemos hecho en un momento u otro. ¿Seré recordado? Algunos dirían que si tienes hijos, lo serás. Pero yo tengo una opinión diferente. Creo que para que alguien sea recordado, debe contar su propia historia. De lo contrario, con el paso de los años es muy probable que sus hijos y los hijos de sus hijos lo olviden. Después de 3 o 4 generaciones, solo quedará
un legado meramente físico y biológico superficial, un escaso rostro de los vestigios orgánicos de tu ser, apenas relacionado con lo que fuiste. Yo, por ejemplo, no sé nada de mis bisabuelos, y menos aún de sus abuelos. ¿Seré recordado? Esa pregunta siempre vuelve a mi mente, incluso me persigue a veces. Más aún porque conozco la verdadera respuesta al misterio de la vida, la razón por la que todos y cada uno de nosotros estamos aquí. Por eso, sé lo que debo hacer. Les diré todo lo que tengo que contar. Aunque muchos de ustedes no me crean, por lo inconcebible de todo lo que les revele en el futuro, pero mi conciencia sabe que es la pura y absoluta realidad. Es irónico entonces, el primer título con el que comenzaré estas palabras, el comienzo. Mientras me siento aquí con mi vida llegando a su fin, la verdad es que no le tengo miedo a la muerte, ya que esa transición no tiene secretos para mí. Dudo mucho que alguien que haya visitado el más allá y sepa lo agradable que es que pueda temerlo. Además, por eso, mientras sigo aplastado por las dolencias rutinarias de la vejez, a mis 90 años y sintiendo que mi mente aún es bastante joven, siento la necesidad de escribir en un papel, bajo esta suave luz de las velas, todo. Experimenté en ese glorioso lugar. Todavía me pregunto por qué elegí regresar a ese planeta. La globalización sin sentido, los conflictos entre las grandes potencias y la pobreza son flagelos que deberían haberse superado hace mucho tiempo, pero en cambio persisten, y la verdad me hace cuestionar la decisión que tomé. Quizá volví a experimentar lo que sería una forma familiar o poder realizarme como persona en el lugar que presenció mi nacimiento. O quizá fue recuperar la sensación de vivir una vida en la que podrían pasar desapercibida entre la gente. ¿Qué sé yo? Lo que sí sé es que fue una decisión irrevocable y que es precisamente eso lo que define el futuro de las personas, sus resoluciones y la forma en la que abordan en base su propia ética individual. Los recuerdos de ese maravilloso lugar aún invaden mi mente, recuerdos de su gente sincera y honesta, verdaderos amigos que tuvo que dejar atrás y que, en lo que queda de esta vida finita, aún volveré a ver. Gente maravillosa que será olvidada si no se dijera lo que debo de contar. No necesito más motivos para hacerlo. Haciendo acopio de todas mis fuerzas y pidiendo a los dioses que no llegue a mi fin durante el proceso, he decidido desde hoy que en esa fría y tormentosa noche de invierno exponer todo lo vivido allí. Bueno, ya estáis viendo, ¿no?, que la trama poquito a poquito va cogiendo forma. Esto es solo el prólogo. El libro sí que es verdad que empieza un poquito poco a poco, ¿no? Porque hay muchas cosas que ir implementando. Hay que ir enseñando lo que es el lector el mundo desde cero, ¿no? Porque básicamente no hay una idea preconcebida de lo que es este libro, ¿no? Es una primera saga. Y bueno, voy a seguir leyendo lo que es el prólogo, queda un poquito más. Y bueno, si os gusta, pues ya os digo, iré comentando poquito a poco lo que son los capítulos, los iré narrando. En estas noches de lectura, o como he dicho antes, ¿no? Relatos nocturnos, ¿no? Todo empezó con un sueño. En él, los niños, muy diferentes entre sí, estaban sentados alrededor de una hoguera gigante con llamas cálidas y multicolores. Ubicado en un claro, estaba rodeado por un inmenso campo donde se balanceaban mazorcas gigantes de maíz.
Un enorme muro lo bordeaba con su chapa dorada, y multitud de grabados e inscripciones jeroglíficas extrañas que representaban situaciones cotidianas con personas, animales y otras criaturas. Esa barrera titánica se extendía horizontal y verticalmente hasta donde alcanzaba la vista y más allá. La verdad es que la estructura titánica parecía no tener fin. Los jóvenes allí reunidos conversaban, sintiendo mutuamente paz y amor en sus corazones, mientras se bañaban en el cálido e infinito atardecer anaranjado. Ese sueño que no tenía sentido, en el que yo era uno de esos chicos, solía repetirse en ciertos momentos de mi vida. Pareció presentarse de nuevo justo cuando estaba a punto de ser olvidado. Como un bucle, regresó de la misma manera que la vez anterior. Esa era su peculiaridad especial. Recuerdo que lo experimenté por primera vez cuando tenía 6 años. Volví exactamente igual cuando yo tenía 13 años. Y por poco tiempo se presentó una vez a la semana. En él tuve conversaciones muy cálidas y fluidas y abiertas con mis compañeros alrededor de la hoguera. Pero cuando desperté los había olvidado. En contraste, si recordaba lo bien que se sentía hablar con esos niños que eran tan similares a mí, al final del día las frases y palabras no importaban. Fue simplemente la sensación de estar allí lo que me colmó por completo, y deseé con todas mis fuerzas que esos momentos se hicieran realidad. Qué inocente era en ese entonces. No sabía que en un futuro muy lejano emprendería una aventura que nunca podría olvidar, una aventura que quiero que dure para siempre. Pero ya basta de mí. Quizás lo mejor sería comenzar esta historia con la vida de quienes siempre estuvieron a mi lado y que fueron decisivos en el cumplimiento del destino predestinado. El nacimiento de ese ser superior que vino a gobernar a todos y que logró difundir la paz, el amor y el equilibrio en la totalidad del vasto universo. Hasta aquí el final del prólogo. Y bueno, si os ha gustado hasta este momento, pues recordad que todas las noches a partir de las 12 empezaré con esta nueva sección a leeros un poquito. Y bueno, espero que sea entretenido para vosotros. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo directo. Hasta luego.